Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos en Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Buenos días. Arturo Sarucán, ex embajador de México ante la Casa Blanca y consultor internacional, bienvenido también. Gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y el primer asunto, Arturo, tiene que ver con la campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Ya estamos a menos de 100 días de las elecciones del 8 de noviembre, en donde se van a enfrentar Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata y exsecretaria de Estado, por una parte, y Donald Trump, el candidato del Partido Republicano y magnate neoyorquino, por la otra. Ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una conferencia de prensa en donde estaba al lado del primer ministro de Singapur en la Casa Blanca, pronunció un discurso inusual, porque dijo que el señor Trump no es apto para ser presidente, que el señor Trump tiene unas salidas de tono ni siquiera episódicas, sino a diario, y que esto lo convierte en un hombre que no debería llegar a la Casa Blanca. Y dijo además Obama que los líderes del Partido Republicano, que se la pasan permanentemente diciendo que no están de acuerdo con Trump, lo que deberían hacer es retirarle el respaldo a esa candidatura. Incluso algunos donantes, gente que da mucho dinero a las campañas republicanas, como la señora Meg Whitman, ayer decidió darle un espaldarazo más bien a la aspiración de Hillary Clinton. ¿Usted cree que este llamamiento hará que de Obama hará que los líderes republicanos cambien de parecer? Lo dudo. Creo que el presidente hace lo correcto y retrata de cuerpo completo el problema que encierra Trump. De alguna manera fue lo mismo que hizo Hillary en la convención, cuando en una de las líneas más memorables de su discurso de aceptación dijo que un hombre al que podías asusar mediante el Twitter pues no es un hombre apto para tener el control de los códigos nucleares de una potencia como esta. Pero si bien el Partido Republicano sigue enfrentando un problema enormemente complicado de aglutinamiento en torno a quien ha sido electo por sus bases y por sus delegados como el candidato, de allí a que muchos republicanos pasen de la preocupación, el rechazo a declaraciones particulares del candidato, a denunciar al candidato, a votar por el partido opositor, es muy difícil. ¿Por qué? Primero porque cámbiate de zapatos. Supongamos que los demócratas tuviesen también un candidato, pues, qué sé yo, poco ortodoxo. También sería muy difícil para los demócratas voltearle la espalda a su partido y votar por el partido opositor. Pero en el caso de esta contienda en particular, la razón me parece estriba en que hay ya muchos republicanos que creen o están convencidos de que el Partido Republicano no recuperará la Casa Blanca. Y entonces, ¿qué es lo que está en juego? El control del Senado. Y de lo que tienen pánico es que un proceso de distanciamiento del partido, de la candidatura de Trump, les pueda acabar costando el control del Senado en un momento en donde se vienen previsibles cambios importantes en la Suprema Corte. Acordémonos que es el Senado el que ratifica a los jueces de la Suprema Corte, y por lo tanto creo que muchos republicanos que bien o están preocupados por la candidatura de Trump o están en abierta rebeldía en contra de la candidatura de Trump, saben que de denunciar al partido, al contendiente republicano, pueden profundizar las posibilidades de que su partido pierda el Senado, y a eso es a lo que le van a dedicar los recursos y la movilización político-electoral de aquí a noviembre. Claro, es que los republicanos tienen hoy en día mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, son el partido de la oposición frente a Barack Obama, y el 8 de noviembre no solamente elecciones presidenciales, sino elecciones para un tercio de los 100 escaños del Senado y para la totalidad de los 435 escaños de la Cámara. Bueno, y uno de los que está siendo reelegido, pues está aspirando a la reelección al Senado, es John McCain, el ex candidato presidencial de 2008. También como parte de la Cámara está buscando su reelección Paul Ryan, y ayer Donald Trump salió a decir que él no apoyaba a ninguno de los dos en sus esfuerzos de reelección, lo cual entonces deja abierta, muy clara esta división interna que existe dentro del Partido Republicano. En el caso de Paul Ryan, él sí había manifestado explícitamente que apoyaba a Donald Trump,
para presidente de Estados Unidos. Ahora vemos que Donald Trump no le replicó, o sea, le está negando su apoyo para la reelección a Paul Ryan. No recuerdo bien si John McCain dijo específicamente que él apoyaba a Donald Trump. Yo creo que ha mantenido una posición más ambigua, pero esto claramente está poniendo una situación muy difícil a todo el estamento republicano aquí en Washington. El mismo Reince Priebus, el presidente del Comité Nacional Republicano, salió diciendo que estaba totalmente contrariado por esta actitud de Donald Trump, pero no sé cuál es la sorpresa. O sea, esto es parte de un patrón que es muy claro, y es que nuevamente, como yo creo lo dijo muy bien un editorial del Washington Post hace unas 2 semanas, aquí no es una cuestión de divergencias en cuanto a temas de política pública, que las puede haber y las debería haber. Podríamos tener una discusión sobre las posiciones de Donald Trump en cuanto a la OTAN, podemos tener una discusión en cuanto a las posiciones de Donald Trump en cuanto a inmigración, pero es una cuestión de carácter. Y una y otra vez Donald Trump ha dado todas las muestras de ser un megalómano, de ser un tipo que no soporta la crítica, con visos de autoritarismo muy claros, y que bajo ninguna circunstancia se le puede confiar una oficina con tanto poder como la Casa Blanca. Ya es un tipo que demuestra serias fallas de carácter como para ponerlo de por sí en una oficina que tiende a magnificar estas fallas de carácter. Sabemos que la Casa Blanca se le dice que es una burbuja, que sus habitantes, la gente se aísla, el poder se les va a la cabeza. Ayer estaba yo hablando de esto con algunos amigos, y imaginemos a un Donald Trump que ya de por sí está medio tocado la cabeza en un ambiente de esto. Yo creo que es un atentado elegirlo como presidente, y yo esperaría que los líderes republicanos sensatos de aquí a noviembre empiecen a retirarle su apoyo y empiecen más bien a denunciarlo incluso. Va a pasar eso que dice Juan Carlos Hidalgo, de que algunos líderes republicanos se van a echar para atrás con respecto a la candidatura de Donald Trump, o como dice Arturo Sarucán en esta mesa, y se lo pregunto a Pablo Pardo, ellos se van a quedar más bien en silencio para tratar de conseguir o de mantener las mayorías en el Senado y la Cámara. Bueno, yo creo que ha habido una cobardía moral muy grande por parte de los republicanos con respecto a Donald Trump. Hace un año todos pensábamos, en primer lugar, que Trump no iba a llegar a donde ha llegado, y en segundo lugar pensábamos muchos que estaba diciendo todas estas locuras pues simplemente como una estrategia para ganar el voto. Ahora parece que Donald Trump está demostrándonos que no, que es que él es verdaderamente así. Lo cual además ofrece una vía de ataque muy sencilla a los demócratas. Es simplemente tú di algo contra Trump y Trump, pues bueno, es como si aquí tenemos un debate y alguien dice algo contra mí y yo le pego, ¿no? O sea, es decir, esa es la manera de reaccionar de Donald Trump. Yo no veo a los republicanos, salvo que las cosas se pongan muy mal, yendo abiertamente en contra de Donald Trump, porque no han ido, porque además les crearía muchos problemas a falta de 3 meses para las elecciones, porque Donald Trump, el caso por ejemplo de Paul Ryan, es posiblemente el republicano más influyente, o el más influyente junto con Mitch McConnell. Tiene unas primarias en su estado, en Wisconsin, y no está claro que vaya a ganar esas primarias. Su número 2 en la Cámara de Representantes, Cantor, perdió las primarias de una forma absolutamente surrealista contra un representante del ala más nacionalista, ultraderechista del Partido Republicano. Entonces yo no lo veo. Sí que veo una guerra civil. Es muy claro que hay una guerra civil dentro del Partido Republicano. Es muy claro que la gran mayoría de los republicanos no quieren a Donald Trump, pero están jugando un juego muy complicado, muy difícil, que es, digamos, separarse de él sin denunciarlo, incluso aunque lo denunciaran y incluso aunque lo echaran, que técnicamente puede hacerse, de la candidatura. Donald Trump podría ir bien como un candidato independiente o como un write-in, lo que se llama un candidato que la gente escribe su nombre, y además dar su apoyo a otros candidatos rebeldes y también perder el Senado, los republicanos, con lo cual es casi un juego para ver cuál es el mal menor. Y ahora mismo la situación del Partido Republicano, desde luego que no es envidiable. Tenemos, como tú comentabas, desde Meg Whitman, los hermanos Koch, que han sido los grandes financiadores del Partido Republicano y del Tea Party, no quieren saber nada de Donald Trump. El secretario del Tesoro con George W. Bush y ex consejero delegado de Goldman Sachs, posiblemente el banco más grande de Wall Street, Hank Paulson, ha dicho que va a votar por Hillary. Es decir, yo creo que ahí lo que está habiendo es prácticamente una fractura. Está habiendo 2 partidos republicanos bajo un mismo nombre. Y la oportunidad que esto le abre, evidentemente, al Partido Demócrata y a la propia campaña de Hillary Clinton
de hacer lo que más teme el liderazgo republicano, que es convertir la elección en un referéndum sobre Donald Trump. Exacto. Cambio de asunto y de Estados Unidos a Centroamérica, que es su región, porque hay noticias de Nicaragua. En Nicaragua se van a llevar a cabo las próximas elecciones presidenciales el 6 de noviembre, 2 días antes de los comicios presidenciales aquí en Estados Unidos. Y aparentemente va a haber solo un candidato, que es el actual presidente de la República, el señor Daniel Ortega, que está en el poder desde el año 2007. Y va a ser el único candidato opcionado porque el viernes pasado la autoridad electoral de ese país despojó al principal partido de oposición, el Partido Liberal Independiente, de sus escaños, más de una veintena, en el Parlamento de Nicaragua, que es un parlamento además unilateral. Y los despojó mediante una táctica, según han dicho los medios de comunicación, que consiste en que como el nuevo jefe de ese partido quería que apoyaran a Ortega y los parlamentarios no estuvieron de acuerdo, pues les quitó por desacato, la autoridad electoral les quitó los escaños. Bueno, pero la novedad es que ayer se vencía el plazo para que Daniel Ortega nombrara a su candidato a la vicepresidencia, a su compañero de fórmula. Y lo que hizo el señor Ortega fue escoger a su esposa, a la primera dama, Rosario Murillo, una mujer que además ha acompañado bastante a Ortega en distintas cuestiones. Ella lo acompañó en la época de la Revolución, estudió en Suiza, estudió en el Reino Unido y ha estado permanentemente a su lado. Dice el diario La Prensa de Managua, con un titular, lo siguiente: Daniel Ortega concreta una dictadura dinástica. ¿Tiene razón la prensa aquí o se le va la mano al periódico? No, es cierto. Una dictadura dinástica al estilo Mugabe en Zimbabue, que te está tratando también de meter a su esposa como su sucesora, o los Assad en Siria, o ¿cómo se llama? La dictadura de Corea del Norte, en donde el abuelo, Kim padre, Jong-un, los Kim, hijo de los Kim Un, Jong-il, los hijo de Kim, Kim los Il-sung. Kim. No, yo creo que está muy claro aquí. Aquí hay varios puntos que me gustaría resaltar sobre esta noticia. Primero, que el anuncio lo hace Ortega en el Consejo Nacional Electoral, donde el Consejo Nacional Electoral le puso una plataforma para que hiciera un acto de campaña y anunciara quién era su compañera de papeleta. O sea, vean el grado en donde queda claramente establecido que el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral de Nicaragua no es para nada un órgano independiente. Segundo, el argumento con el que se está haciendo esto. Se está argumentando de que esto es por un tema de paridad de género, que esto es para resaltar los derechos de las mujeres y que una mujer que acompaña a Ortega es lo racional dentro de una época de progresivismo de género. Bueno, ya vemos que esa es la excusa más barata que pudieron haber encontrado. Y el otro punto que me gustaría señalar es la inconstitucionalidad. Un artículo de la Constitución de Nicaragua dice que la compañera de papeleta no puede ser, compañero de papeleta no puede tener hasta segundo grado de afinidad. En este caso, claramente la esposa del candidato no podría, cabría dentro de esa descripción. Son los Underwood de Nicaragua, ya lo habíamos hablado aquí en el programa en el lunes, y creo yo que esto demuestra de primera forma de que Daniel Ortega también está preocupado por el tema de la sucesión. Por muchos años Rosario Murillo ha sido, si no la persona más poderosa del gobierno, la segunda, pero esto institucionaliza su figura dentro del gobierno, pensando probablemente tal vez en una sucesión ante los rumores de la mala salud de Daniel Ortega. Pablo Pardo. El mensaje claramente del sandinismo en favor de la liberación de la mujer centroamericana es cásense bien. Cásense bien y hereden el puesto de su esposo. Yo creo que es un mensaje de izquierdas muy contundente, similar al que también emite la Revolución Cubana. Tengan un hermano bien colocado y hereden el puesto de su hermano. Yo creo que es un ejemplo para la meritocracia y para la igualdad en todo el mundo, no solamente en Centroamérica. Y bueno, ya dejando de lado el sarcasmo, me parece bastante lamentable. Es decir, es más, incluso el hecho de que Rosario Murillo se presente a sí misma como una sucesora de Violeta Chamorro, que fue quien sucedió a su marido cuando ganó unas elecciones que los sandinistas hicieron todo lo posible para que no sucedieran. Me parece que es el colmo de la desfachatez política. Y luego, en último término, este tipo de medidas, aparte de su impacto político, moral, ético,
suelen ser muy malas para los países. Es decir, la época de heredar las jefaturas de Estado y jefaturas de gobierno se ha pasado, pero en gran medida porque eso no garantiza, es decir, es mejor una democracia, que la gente vote, que haya igualdad de oportunidades entre los partidos, y normalmente se suele elegir al mejor, y es mucho mejor para un país que este tipo de sucesiones dinásticas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Arturo, Venezuela sigue dando de qué hablar. La oposición está avanzando en unos trámites para que se convoque un referendo revocatorio, que además quieren que tenga lugar antes del 10 de enero, por una parte. Pero por otra ha habido un par de noticias que llaman la atención. La primera es que la justicia venezolana ha declarado en desacato a la Asamblea Nacional, al Parlamento, controlado mayoritariamente por la oposición tras las elecciones del pasado 6 de diciembre. Incluso Nicolás Maduro dice que posiblemente el presidente les va a cortar algunas ayudas financieras a los miembros del Parlamento. Pero por otro lado, ayer, un día después de que aquí en Estados Unidos se imputara por vínculos con el narcotráfico a Néstor Reverol, un hombre que estaba en licencia, un general venezolano, el señor Maduro, el presidente de Venezuela, nombró a Reverol ministro del Interior. ¿Qué lectura le da usted a ese nombramiento? Bueno, evidentemente es una trompetilla a Estados Unidos, y es más, creo que vi declaraciones suyas articulándolo como tal y en términos muy coloridos, diciendo que esto es una manera de responderle al imperio. En el fondo, Juan, el problema que seguimos teniendo en Venezuela y que está presente también en otros lugares en América Latina es la erosión de la democracia liberal. La democracia liberal entendida como la democracia es el mecanismo por el cual se escoge de manera libre y a veces más transparente y más justa que otras a jefes de gobierno o de Estado. El componente liberal de una democracia son los contrapesos a quien ostenta el poder. Y esto es lo que se viene rompiendo y erosionando en lugares como Venezuela, ciertamente. Lo vimos en Argentina, lo estamos viendo también, por ejemplo, en este caso que hablábamos de Nicaragua. Es la creciente presencia de democracias no liberales, no solo en el hemisferio, en otras partes del mundo. Y creo que también tiene que ver con este proceso que sí no es exclusivo de América Latina, que es que las correas de transmisión entre ciudadanía y la política pública vía los partidos tradicionales, los partidos políticos tradicionales, están rotas. Entonces, estos espacios son lo que permiten estas intentonas de socavar y de erosionar y de romper estos mecanismos de contrapeso democráticos que son tan importantes para el futuro de nuestra región. Pablo Pardo. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, aparte en Venezuela ahora mismo estamos ya llegando a una situación de bloqueo institucional perpetuo, que no lleva a ningún camino de resolverse hasta que haya elecciones, si se resuelve en ese caso. Con lo cual, digamos que la situación es todavía más complicada que en otros sitios donde puedes decir que al menos no hay democracia, o no hay democracia liberal, hay esta especie de chapuza pseudo-democrática, pero que al menos hay una autoridad funcional. En Venezuela no hay, cada vez hay menos autoridad funcional. Hay más polos de poder independientes que no se hablan entre sí, y el país va camino de una desintegración institucional que esperemos, casi, esto que voy a decir es casi dramático, pero esperemos que solo se quede ahí, sin que llegue a haber derramamiento de sangre más o mayores tensiones. Pero desde luego que la actitud del gobierno de Nicolás Maduro es buscar el enfrentamiento. Este ha sido un ejemplo absolutamente evidente, buscar un enfrentamiento gratuito sin ningún tipo de plan de futuro. 30 segundos. Cajita blanca para aquellos que tiraron bombos y platillos, o que por lo menos recibieron con buen modo el anuncio de un diálogo entre John Kerry, que se anunció en República Dominicana hace unas semanas, hace como un mes, de que supuestamente Estados Unidos iba a anunciar un nuevo diálogo con Venezuela. Cajita blanca para esa gente. Y cajita blanca para los que creen que Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández en verdad están haciendo algún trabajo decente en sus esfuerzos por mediar un diálogo en Venezuela. Cajita blanca para ellos, porque en Venezuela ya no hay espacio para el diálogo. Pero yo rápidamente también agrego que lo que tampoco puede seguir ocurriendo es que las cancillerías y
y las capitales del resto de América Latina sigan con la cabeza enterrada en la arena. Es decir, hay una crisis democrática, institucional, social, real y profunda en Venezuela, y no podemos seguir argumentando que hablar sobre Venezuela es violar los principios de no intervención. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Aquí en esta ciudad funciona el Smithsonian Institution, el Instituto Smithsonian. Tiene casi 20, alrededor de 20 museos, la cadena de museos más importante del mundo. Uno de esos museos, el Museo Nacional de Historia Americana, está buscando y ha abierto en su página web una convocatoria para conseguir un especialista en cerveza, porque la historia de la cerveza está vinculada a la historia de Estados Unidos. Sueldo anual para este cargo, $64,650. Repito, $64,650, y consiste esencialmente en viajar por todo Estados Unidos probando los distintos tipos de cerveza que hay, y están todos los gastos pagos, los gastos de viaje, los gastos de hoteles. La convocatoria vence el día 10 de agosto, o sea que hay plazo para inscribirse hasta ese día. ¿Le gusta ese puesto? Sí, pero yo creo que Homero Simpson probablemente me ganaría en la aplicación. Arturo Sarucán. Yo ciertamente me apuntaría a competir por el cargo, pero ya un poco más serio, yo creo que es también muestra de un tema fundamental, que es el papel que juega la gastronomía, no solo en términos de marca país, España, que hizo durante muchas décadas un gran trabajo en ese sentido, sino también como generador de empleos y crecimiento económico. Yo creo que también en parte por eso el museo está avanzando en este sentido. Pablo Pardo. Yo estoy preparando mi carta de solicitud, no puedo decir nada más. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.